En este video vamos a trabajar la unidad 3, que es régimen legal argentino en el comercio internacional. Nosotros vamos a decir que ordenar un poco el régimen legal argentino, y en esto tenemos lo primero, ¿sí?, que va a regir a todos los residentes de Argentina, ¿sí?, los ciudadanos argentinos, es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, junto a los tratados sobre derechos humanos que han sido firmados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Poder Legislativo, tienen carácter constitucional. Por eso lo tenemos ubicado en el mismo nivel. Por otro lado, debajo de la Constitución, es decir, que estos tratados internacionales se tienen que corresponder con lo que dice nuestra Constitución, se encuentran los tratados multilaterales y bilaterales. Multilaterales son, por ejemplo, los tratados que nosotros firmamos para ser parte de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y tratados bilaterales son los tratados que podemos tener, por ejemplo, un acuerdo bilateral con Chile, ¿sí?, que puede ser un acuerdo de comercio. Debajo de los tratados internacionales tenemos las leyes. El Código Aduanero es una ley codificada, que significa que es una ley que tiene un montón de artículos y títulos, que ustedes pueden encontrar incluso en Infolec, en internet, ¿sí?, y es la que ampara al régimen legal argentino aduanero. Este código, digamos, nos otorga en algunas cuestiones un marco más específico y en otras un marco más general. Para poder, digamos, trabajar sobre ese marco más general, existe la posibilidad, digamos, de tener decretos reglamentarios. ¿Por qué no son leyes? Básicamente porque los decretos, quien los instruye es el Poder Ejecutivo, ¿sí? El Código Aduanero lo instruyó el Poder Legislativo. Entonces, el Código Aduanero, instruido por el Poder Legislativo, y los decretos reglamentarios por el Poder Ejecutivo, tienen a su vez, estos decretos, distintas resoluciones y disposiciones que lo que nos generan es la forma de ser operativos, digamos, en la aplicación de lo que ese decreto dice. Y les voy a dar un ejemplo. Durante el gobierno anterior, durante el gobierno macrista, nosotros tuvimos un decreto que hablaba sobre los derechos de exportación, ¿sí? Tuvimos 3 decretos sobre los derechos de exportación y después tuvimos una resolución de la AFIP, específicamente de la parte de la Dirección General de Aduanas, que emitió, ¿sí?, el hecho de cómo se iba a calcular ese derecho, ¿sí?, de exportación. ¿Cómo sucede esto? El Código Aduanero permite que haya derecho de exportación. El decreto reglamentario, que fue del Ejecutivo, que en este caso fueron 3, explican que hay un derecho de exportación y que el derecho va a ser tanto por ciento. Luego la resolución nos explicó a nosotros cómo esto se va a aplicar. Bien. Para empezar a entender cómo funciona, ¿sí?, el Código Aduanero, lo primero que realiza el código es una distinción entre qué se entiende por territorio aduanero y qué no es territorio aduanero. Para eso vamos a definir el territorio aduanero como aquella zona, ¿sí?, en la cual se aplique una misma política comercial. Y la política comercial la vamos a entender en estos 3 niveles. Primero, el régimen arancelario, que nosotros lo vimos en la unidad anterior como las medidas arancelarias. Segundo, el régimen de prohibiciones, que quiere decir aquella mercadería que no tiene libre tránsito en Argentina, no tiene libre compra y consumo en Argentina, están prohibidas. Y por último, el régimen paraarancelario, que nosotros también lo hemos llamado medidas pararancelarias, ¿sí? Son distintas formas de llamar al mismo componente. Entonces, en un territorio aduanero se deberá aplicar una misma política comercial. ¿Cuál es la composición de la política comercial? El régimen arancelario, el régimen de prohibiciones y el régimen paraarancelario, ¿sí? Bien, dentro de, digamos, el código va a definir qué se entiende por importar y qué se entiende por exportar.
En el caso de la importación, vamos a decir que importar implica introducir una mercadería al territorio aduanero, ¿sí? Esto lo van a encontrar en el Código Aduanero, en el artículo 9, inciso 1. Y por el otro lado, vamos a definir como exportación la extracción de la mercadería del territorio. Esto lo van a encontrar en el Código Aduanero, artículo 9, pero en el inciso, en este caso, 2. Bien, existen en Argentina, puntualmente, dos territorios aduaneros. Uno es el territorio aduanero general, que es todo lo que encuentran en azul del mapa, y dos, el territorio aduanero especial de Tierra del Fuego. ¿Por qué decimos que es territorio aduanero especial o área aduanera especial? Porque básicamente lo que se busca, ¿sí?, es promover el asentamiento, ¿sí?, de personas en Tierra del Fuego. Por eso se generó esta posibilidad de trabajar en un territorio aduanero especial, con un margen de reducción de algunos impuestos, por ejemplo, el IVA, ¿sí? Bien. Habiendo definido qué se entiende por territorio aduanero, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es revisar qué forma parte de ese territorio aduanero y qué efectivamente no forma parte. Vamos a empezar por el primer ítem que tenemos aquí. El territorio político de Argentina, ¿sí?, incluye el mar territorial y los ríos internacionales. Ahora, eso no forma parte del territorio aduanero y vamos a ver por qué. Yo les planteo esta situación. Un buque está ingresando a el mar territorial, ¿sí?, que sería esta zona acá, ¿sí?, está ingresando al mar territorial, son 12 millas, está ingresando al mar territorial. ¿Cómo hacemos para controlar la mercadería, ¿sí?, que está llegando en ese buque? Es muy complejo, deberíamos de tener barcos de prefectura controlando y revisando la mercadería que está ahí adentro. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar ese problema? Decimos que el mar territorial y los ríos internacionales, y les voy a decir cuáles son los ríos internacionales, son el Uruguay, que va por acá, el Río de la Plata, que está acá, el Paraná, que está acá y sigue hacia allá, el Paraguay, que es este, y algún pedacito del Iguazú acá arriba, ¿sí? La navegabilidad se utiliza por estos, ¿sí?, por el Paraná, ¿sí?, que es parte de la cuenca del Plata, Paraná y en este caso Paraguay. Esos ríos internacionales, ¿sí?, y junto a ello todo el mar territorial que tiene Argentina, no forman parte del territorio aduanero. ¿Y qué implica que no formen parte? Bien, que la mercadería nosotros la vamos a ingresar al territorio aduanero una vez que el buque toque puerto, ¿sí? Vamos con el espacio aéreo. Y supongamos esta situación. Está ingresando por aquí un avión hacia Argentina. ¿Cómo hacemos para controlar en esta frontera Salta-Bolivia la mercadería que tiene ese avión? ¿Cuándo vamos a controlar la mercadería que tiene ese avión? Cuando aterrice aquí, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Entonces decimos que el espacio aéreo, si bien forma parte del territorio político, no forma parte del territorio aduanero, ¿sí? Y si continuamos, tampoco forman parte del territorio aduanero el lecho y subsuelo submarino nacional, ¿sí?, que tienen que ver con el mar territorial y los ríos. O sea, no forma parte el cuerpo de agua, pero además tampoco lo que sería el lecho y subsuelo submarino. Esto guarda la lógica de que es muy complejo el control de la mercadería. Entonces nosotros en el caso del agua vamos a controlar cuando toque puerto, en el caso del avión cuando toque tierra, ¿sí? Bien, ¿qué tampoco forma parte del territorio aduanero? Los exclaves. ¿Qué son los exclaves? Y acá lo tenemos definido para que no nos genere ningún tipo de duda. Es el ámbito, ¿sí?, sometido a la soberanía de la nación argentina, es decir, al territorio político de la nación argentina,
en el cual por un convenio con otro país se aplique una legislación aduanera de ese otro estado. Vamos a pensar un ejemplo. Bolivia y Paraguay no tienen directa salida al mar. Si bien Paraguay cuenta con el río Paraguay y después el río Paraná, podría Paraguay solicitarnos a nosotros a través de un convenio internacional que le demos una porción de nuestra tierra para que puedan aplicar su legislación aduanera. Esto sucedió con Bolivia, ya no sucede, pero hubo un tiempo en el que sucedía esto, ¿sí? Con Bolivia, que tenía acá en Argentina un exclave. Y además que no forman parte de, del territorio aduanero las zonas francas. Las zonas francas son espacios en los que se aplica una regulación aduanera diferente. Vamos a ver ahora ejemplos. Tenemos 4 tipos de zonas francas. Tenemos zonas francas para el almacenaje, ¿sí? Para almacenar mercadería, zona franca comercial para la venta, zona franca de servicios y zonas francas para la producción, las industriales. Acá tienen 3 ejemplos: la zona franca de La Plata, la zona franca de Comodoro Rivadavia y la zona franca de Córdoba. ¿Sí? Fíjense que esta es para almacenaje. Bien, ¿qué implica la zona franca? Que la mercadería que aquí esté no está sometida al control habitual del servicio aduanero. Pero esto es súper importante. La introducción y extracción no están gravadas por el pago de tributos. ¿Sí? Y a esto lo que le tenemos que sumar es que cuando nosotros estamos en el territorio general y queremos mandar mercadería al territorio aduanero, estamos haciendo una exportación a zona franca. Y si queremos traer mercadería que está en la zona franca al territorio aduanero general, estamos importando, ¿sí? Bien, yo creo que les propongo la siguiente actividad. Pausen el video, yo ahora les digo la respuesta. Lo que dice es: la empresa AFE S.A. decide enviar su mercadería a la zona franca ubicada en Córdoba para que permanezca almacenada allí. ¿Qué le sucedió a la mercadería en este traslado? Bien, lo que le sucede a la mercadería es que sale del territorio aduanero general a través de una exportación hacia zona franca, ¿sí? Obviamente que va a pagar seguramente menos almacenaje de lo que pagaría si estuviera en el territorio general. ¿Sí? Bien. Dentro del territorio aduanero tenemos varias zonas. La primera zona es la zona primaria aduanera. Acá les dejé algunos ejemplos, ¿sí? Si no lo reconocen, les cuento. Acá está Buenos Aires y este es el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Este es el puerto de Zárate. Vieron que el agua es más como verdosa y este es más marrón. La zona primaria es aquella que se encuentra habilitada para la ejecución de operaciones aduaneras, ¿sí? ¿Qué significa que están afectadas a su control? En esta zona primaria ustedes no van a poder ingresar, ustedes como personas, como ciudadanos argentinos, no tienen libre tránsito de personas. Es decir, no podemos ingresar, ¿sí? Para poder ingresar tenemos que estar habilitados. Algo que siempre les cuento yo, que el camión, por ejemplo, tiene que estar habilitado para ingresar al territorio aduanero, a la zona primaria de ese territorio aduanero, necesita estar certificado. No es cualquier camión que puede, estos son contenedores, ¿sí? Que puede ingresar a dejar los contenedores allí. ¿Por qué sucede eso? Porque la mercadería en zona primaria está en un estado de suspensión, o sea, está en un estado intermedio. No está ni adentro del territorio ni fuera del territorio. Motivo por el cual hay que resguardar, ¿sí? Esa zona. La zona secundaria aduanera, es el territorio aduanero excluido de la zona primaria. Es decir, que lo que no forme parte de la zona primaria va a formar parte de la zona secundaria. ¿Qué zona es? Bueno, donde estamos nosotros ahora, yo que estoy en mi casa, ustedes que están viendo el video en su casa, eso forma parte, ¿sí? De la zona secundaria. Acá no hay control aduanero, esto es de libre circulación.
Bien, dentro de la zona secundaria existen zonas de vigilancia especial. ¿Cuáles son las zonas de vigilancia especial? Bien, este es el límite Argentina-Chile, las fronteras terrestres, es decir, todas, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, toda esta, bueno, aquí no, hasta, en realidad hasta acá, porque acá ya tenemos ríos, ¿sí? Las fronteras acuáticas, eso está acá, acá, ¿sí? Todo esto es frontera acuática, ¿sí? Y a su vez toda la parte del mar territorial, ribera de los ríos internacionales y nacionales de navegación internacional, Tuqui, todo el Paraná, ¿sí? Y el espacio aéreo. Fíjense que en este caso ustedes pueden entrar a este link y ver todos los aviones que están sobrevolando. Ahora, esto lo saqué hace 2 semanas más o menos, y estos aviones hoy deberían de ver una cantidad de aviones muy, muy, muy pequeña, ¿sí? Por lo que está sucediendo del coronavirus. Bien, acá lo que les propongo es que ustedes puedan completar, ¿sí? Cuáles son las zonas del territorio aduanero. Bien, aquí la azul es la zona secundaria, ¿sí? Bien, en naranja podríamos pensar que son, ¿sí? Zonas primarias, y lo blanco es zona de vigilancia especial, porque sonían los ríos y la parte del mar territorial, ¿sí? Bien, entonces, zona secundaria aduanera, zona primaria aduanera, zona de vigilancia especial. Vamos al concepto de mercadería, ¿sí? ¿Qué se entiende por mercadería? El Código Aduanero, que es la ley 25.063 en su artículo 10, define que la mercadería es todo objeto, esto es muy importante, que fuera susceptible de ser importado o exportado. Luego, ¿sí? Se expande esta definición cuando empezábamos a nivel mundial a tener transacciones en términos de servicios. Entonces decimos que no solo va a ser la mercadería, sino que también le agregamos las locaciones, que son los alquileres y prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización se lleva a cabo en el país. Sumado a ello, los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Ahora, esta mercadería, ¿sí? Debe estar contemplada, es decir, está individualizada y tiene asignada una posición arancelaria. Bien, ¿cómo se clasifica, cómo se realiza la clasificación de la mercadería? Tenemos los primeros 2 dígitos de la mercadería se corresponden a los capítulos, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar que tienen 2 dígitos para mencionar, por ejemplo, las carnes. Entonces, las carnes pertenecen al capítulo 01. Entonces, si vos ya lees 01, sabés que está dentro de carne. Los cuatro dígitos, o sea, los 2 primeros, que son los capítulos, más los 2 segundos, ¿sí? Forman estos 4 juntos lo que denominamos partida arancelaria. La partida arancelaria, lo que nos permite a nosotros, ¿sí? Es entender una subdivisión, por ejemplo, de esas carnes. Entonces, 0,1 puede ser carnes, 0,1, 0,2 podrían ser carnes bovinas, ¿sí? Luego llegamos, sumando 2 dígitos más, a lo que se llama la subpartida del sistema armonizado, ¿sí? Esos son 6 dígitos, los 4 primeros y los 2 siguientes. En este caso, ya vamos a tener, por ejemplo, si nosotros 0,1 era carne, 0,1, 0,2 era carne de bovina, 0,1, 0,2, 0,0, ¿sí? Es carne, carne bovina en bolsas de 2 kilos, supongamos, ¿sí? Y luego, hasta aquí, esto es muy importante, digamos, hasta la
los 6 dígitos de la subpartida del sistema armonizado, todos los países clasificamos la mercadería de esta manera. ¿Por qué los países clasifican la mercadería de esta manera? Porque nosotros a nivel mundial tenemos que lograr entendernos y comprender, ¿sí? Independientemente del idioma, de qué mercadería estamos hablando. Entonces, si ustedes comercian con alguien ubicado en China, esa persona les puede pasar los primeros 6 dígitos y ustedes van a tener que continuar la clasificación. En Argentina nosotros estamos dentro del Mercosur y como estamos dentro del Mercosur tenemos digamos, un sistema de subpartida regional que son, hay que sumarle 2 dígitos más y eso nos lleva a la subpartida regional, que es un nivel de detalle más. Y por último, dentro de nuestro sistema tenemos 3 dígitos más, bueno, acá falta un dígito, un 0 más, y el dígito de control, ¿sí? Eso nos lleva a una posición completa. Bien, fíjense, acá yo trabajo un ejemplo. Tenemos que ver cuáles son los limones secos en bolsas de 10 kilos y cuáles son los limones frescos a granel. Entonces, 0805, que era la partida, son agrios, cítricos, frescos o secos. Bien. Después cuando avanzamos 0805, 50, fíjense que hasta acá sería, hasta el 50, sería el sistema armonizado. Este 00 ya es la subpartida regional. Nos dice que 0805, 50, 00 son limones y limas. Bien, perfecto. Nosotros tenemos limones y limas. Fíjense que 0805 eran agrios cítricos. De los cítricos seleccionamos limones y limas. De todas estas variedades, citrus limón, citrus limonum, ¿sí? Ahora, venimos acá siguiendo, ¿sí? Ya estamos llegando a al sistema nuestro, al sistema María, nos indica que 08055000.2 son en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 16 kilos. Si estos son limones frescos a granel, cuando son a granel no van envasados, ¿sí? Entonces, cuando son secos nos dicen bolsa de 10 kilos. Entonces, la posición, fíjense, 08, 05, 50, 002, hasta acá, 10M son limones secos en bolsas de 10 kilos. Y 08, 05, 50, 00, 100W son limones frescos a granel. Bien, puedan a tener una actividad para poder investigar un poco más de cómo funciona el sistema de clasificación. Bien, ahora lo que vamos a trabajar son los sujetos, ¿sí?, de la actividad aduanera. Nosotros tenemos dentro de los sujetos, la primera entidad es la aduana, que es la Dirección General de Aduanas, que pertenece a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP. ¿Quién es la aduana? Es el organismo administrativo nacional, ¿sí?, perteneciente al Poder Ejecutivo, que se encarga de la legislación relativa a la importación y exportación de mercaderías y de servicios. Es decir, la aduana o servicio aduanero es quien va a ejercer el control sobre la importación y exportación. Si ejerce el control sobre la importación y exportación, ¿a quién le va a ejercer ese control? Al importador y exportador. Entonces, según el código aduanero, vamos a definir a importador como aquella persona que importe una mercadería o un servicio que la trajera consigo o un tercero la trajera para él. ¿Qué significa que la trajera consigo? Que la traiga en el avión, sí, con él, o que la traiga en un barco con él. ¿Cómo sucede el comercio internacional? Bueno, el comercio internacional, la mercadería siempre la trae un tercero para él. ¿Cuál sería el tercero? Por ejemplo, la aerolínea de cargas que te lo trae, o en vez de la aerolínea, la compañía marítima, ¿sí?, que te va a traer el contenedor. Por otro lado, el exportador, ¿sí?, es toda persona que exporta mercadería o servicios y que puede el productor llevarlo consigo
o no, y a la vez el exportador puede ser el productor de la mercadería o no. Después nosotros más adelante vamos a charlar cuando existe esta posibilidad. Si recuerdan, la clase pasada, cuando vimos fundamentos del comercio internacional, nosotros revisamos, ¿sí?, lo que sucede con la trading company, y decíamos que la trading company no era la productora, ¿sí?, pero sí era la exportadora. Ese es el caso que menciona acá abajo el artículo 91 del Código Aduanero. Y por el otro lado decimos que si ha llevado consigo un tercero, en general las exportaciones las lleva un tercero, pues nosotros, porque otra vez es la compañía marítima o la línea aérea la que lleva la mercadería. Bien. ¿Qué otros sujetos? Estos sujetos son los auxiliares, ¿sí?, de comercio y del servicio aduanero. Nos encontramos con el despachante de aduanas. El despachante de aduanas, ¿sí?, es aquel que realiza en nombre del importador o del exportador los trámites frente a aduana. ¿Por qué realiza en nombre? Bueno, básicamente porque no es posible que el importador y el exportador tengan comunicación directa con el despachante, el servicio aduanero. Necesitan siempre como intermediario al despachante. El despachante tiene tres funciones. Es la función tributaria, es decir, que tiene que pagar, tiene que hacerse cargo del pago de los derechos, es decir, que si no indica a quién está representando, o sea, el despachante realiza una importación, por ejemplo, y no indica que está representando a la empresa A, supongamos, deberá él hacerse cargo del pago de los tributos. Si indica que él está representando a la empresa A, bueno, en ese caso será la empresa A quien se tenga que hacer cargo de esos tributos. Por otro lado, una cuestión administrativa. Son responsables de los hechos que realicen sus apoderados y sus dependientes. Es decir, el despachante tiene la firma autorizada, con lo cual, si el despachante manda a un cadete a que realice algo, el despachante se tiene que hacer cargo de lo que ese cadete haya realizado. Y por último, tiene una cuestión penal asociada, ¿sí?, que cuando el despachante o la empresa a la que éste representare haga, ¿sí?, algún tratamiento aduanero favorable, es decir, contribuya a que el importador o exportador pague menos tributos, habrá una pena, ¿sí?, de cárcel para ambos, para el despachante y para la empresa que es la dueña de la mercadería. ¿Quiénes son los despachantes? Los despachantes son personas de existencia visible, es decir, no pueden ser una empresa, tiene que ser una persona, y son encargadas de gestionar el despacho, ¿sí?, y las destinaciones de impo y exportación. Esto lo pueden encontrar en el Código Aduanero en su artículo 36. Bueno, acá es un poco un resumen, fíjese, exportador e importador, tenemos al despachante como intermediario frente a la aduana. Estos son todos los sujetos que vimos ahora. Vamos a avanzar y vamos a ver otro auxiliar del comercio internacional, que es el agente, es el ATA, el agente de transporte aduanero. El agente de transporte aduanero puede ser una persona de existencia física, ¿sí?, o jurídica, o lo que es lo mismo, visible o ideal. Es decir, puede ser una persona o una empresa. ¿A quién representa? A los transportistas. Acá le puse ejemplos. Aerolíneas Argentinas Cargo, ¿sí? No sé, Chinas Airlines Cargo, por ejemplo. MSC, Mediterranean Shipping Company, Maersk. Estas dos son marítimas, estas dos son líneas aéreas. El transportista representa a las empresas de transporte, ¿sí?, y tiene que realizar la presentación del medio transportador y de sus cargas ante el servicio aduanero. O sea, este individuo, el agente de transporte aduanero, tiene que declarar a través del MANI, manifiesto de importación, o MANE, manifiesto de exportación, tiene que realizar la declaración, ¿sí?, de qué es lo que se está llevando o está viniendo en ese medio de transporte.
Bueno, acá otra vez un ejemplo, digamos un cuadro clarificador. Tenemos al transportista marítimo, al transportista terrestre y al transportista aéreo. Al agente de transporte aduanero, sea de existencia visible o ideal, quienes van a intermediar ante la aduana. Bueno, vamos a los tributos. En los tributos nos encontramos con los derechos de importación. Cuando una mercadería, digamos, va a ingresar al territorio aduanero, lo que va a tener que pagar son los derechos de importación. Estos derechos de importación gravan la mercadería que ingresa al territorio aduanero por medio de una destinación definitiva de importación. ¿Sí? Vamos a tener que pagar derechos para poder ingresar esa mercadería al territorio. Existen dos formas de, de derechos. Tenemos el derecho ad valorem, de importación ad valorem, que es un porcentaje, y tenemos los derechos de importación específicos. El derecho de importación específico siempre es valor monetario en función de una unidad de medida. Entonces, un ejemplo, 0,5 dólares por kilo, 0,2 dólares por litro. ¿Sí? De esa manera se establecen derechos de importación específicos. Y por último tenemos algo que vamos a ver más adelante, pero lo dejo mencionado para esta unidad, lo vamos a ver cuando veamos la próxima unidad, que es cooperación. ¿Sí? Existe el arancel externo común, ¿sí? Que va a regir en el caso de Argentina para lo que es el Mercosur. Fíjense que el Mercosur es Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia está en proceso de adhesión, Venezuela está adentro del Mercosur, pero está suspendida por el problema que hay con el gobierno de Maduro. ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a trabajar un poco más adelante también cuando veamos la unidad siguiente, pero me vale mencionarlo para que después lo podamos vincular con esto. Sobre cuál es la base de cálculo, ¿sí? ¿Qué es lo que se calcula cuando realizamos una importación? ¿Sobre qué valor se aplican los derechos de importación? Bien, los derechos de importación siempre se aplican sobre base CIF o SIP. CIF para marítimo granel y SIP para aéreo terrestre, que ya lo vimos, ¿se acuerdan los modos de transporte que vimos la clase pasada? Aéreo, terrestre y marítimo con contenedor. ¿Sí? Entonces, la base es esa. Sobre esa base se van a calcular los derechos de importación y otros conceptos como son la tasa de estadística, que es una tasa del servicio aduanero. ¿Qué es el CIF-SIP? Bien, el CIF-SIP es el producto puesto en el mercado en origen, ¿sí? El producto de donde nosotros lo vamos a importar, más el flete y el seguro internacional. Fíjense que en este caso este buque está atracado, ¿sí? Está atracado aquí, ¿sí? En el puerto en Argentina. Entonces, todas las mercaderías, nosotros vamos a comenzar el proceso de valoración aduanera diciendo que todas las mercaderías tienen que estar disponibles aquí, en el puerto, ¿sí? En origen. O si es SIP, y es decir, si es en aéreo, en el aeropuerto, ¿sí? En Argentina, perdón, siempre en destino. Entonces, si estamos haciendo una importación, será o en el puerto de Buenos Aires, o en el puerto de Zárate, o en el aeropuerto de Ezeiza, o en algún lugar en Argentina, ¿sí? Siempre en el país de destino. Nosotros somos el país de destino, porque estamos importando. Vamos al concepto de los derechos de exportación. Para el caso de los derechos de exportación, ¿sí? No sucede en muchos países, en el caso de Argentina se aplica y grava la mercadería que salga del territorio aduanero de forma definitiva. ¿Qué queremos decir con esto de forma definitiva? Que va a salir y no va a volver a Argentina. Lo mismo cuando dijimos la importación. ¿Qué quiere decir que se importe de forma definitiva? Que entra a Argentina y que no va a salir.
¿Cómo se calculan los derechos de exportación? Bueno, los derechos de exportación se calculan sobre la base Free Carrier, que es el Incoterm para aéreo, marítimo y marítimo contenedorizado, ¿no? Aéreo y terrestre, y FOB para marítimo granel, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es que se realizan estos trámites de exportación y se entrega la mercadería en el puerto en Argentina. Fíjense que ahora estamos pensando en la exportación. Entonces, ¿dónde estamos entregando la mercadería? En el puerto en Argentina, la estamos entregando en origen, ¿sí? De ahí en adelante, digamos, sobre ese valor en origen, sobre ese valor de entrega en el puerto, para el caso del FOB granel, o en el puerto para el caso del marítimo contenedorizado, o en el aeropuerto para el caso del aéreo, o en frontera, por ejemplo, para el caso del terrestre, estamos entregando, ¿sí? Estamos calculando los derechos en ese lugar, es decir, en Argentina. Bien. Nos queda un último tema que es muy interesante, que tiene que ver con que podamos definir cuáles son las prácticas desleales. Existen dos formas de pensar las prácticas desleales. Por un lado la subvención y por otro lado el dumping. En ambos casos, tanto la subvención como el dumping generan un precio artificialmente bajo, ¿sí? Que dañan la industria nacional del país importador de la mercadería. Entonces, decimos que dumping, ¿sí? Es introducir, yo me voy a parar ahora como que somos Argentina, introducir un producto de otro país, ¿sí? Introducirlo aquí en Argentina a un precio inferior, ¿sí? Al valor normal de ese producto en el otro país. Vamos a hacer un ejemplo, Argentina, China. ¿Qué sería dumping? Que la empresa china venda un producto a Argentina a un valor inferior al valor que tiene ese producto en China. ¿Por qué decimos que eso es dumping? Porque lo que está haciendo es lesionando nuestra industria nacional, lesionando nuestro negocio. Entonces voy a otro ejemplo. Yo estoy en Argentina. Dumping sería que, por ejemplo, una empresa alemana introduzca un producto en Argentina a un precio menor del que vende, del que utiliza ese producto en Argentina, en Alemania, perdón, ¿sí? Está vendiendo un precio menor del que tiene en Alemania. Y por el otro lado, las subvenciones es la contribución, ¿sí? Financiera que realiza un gobierno o un organismo público del país de exportación, o sea, si yo soy argentina, sería el gobierno chino le entrega, ¿sí? Una contribución financiera a esa empresa china que implique un beneficio para esa empresa china. ¿Y qué es lo que sucede? Esa empresa china, como tuvo ese beneficio, ahora va a poder vender a un precio inferior en Argentina. Hay una apreciación que siempre me gusta hacer, es que hay que diferenciar las subvenciones que están específicamente dirigidas a las exportaciones del producto investigado de aquellas que están dirigidas a la actividad exportadora en general. ¿Cuándo se va a considerar una subvención negativa como práctica desleal? Cuando, por ejemplo, esto sucedió en Europa, los distintos países europeos le otorgaban subvenciones a sus productores para que estos pudieran exportar y hacían lo siguiente. Voy a explicarles un ejemplo. El productor europeo producía el bien, ¿sí? A unos $10, supongamos. Ahora, el bien en el mercado internacional se vendía a, no sé, $8. Entonces, ¿qué hacía el Estado europeo? Le decía al productor europeo, vendelo a 8 en el mercado internacional, yo te doy estos $2 que te faltan a vos para que vos tengas una ganancia. Entonces la subvención era de precio. Esa subvención es la considerada por la OMC una práctica desleal, ¿sí? Ahora, distinto es cuál es la que no es considerada una práctica desleal. Por ejemplo, que el Estado
el Estado chino le dé a la empresa un monto de dinero para que ésta compre una maquinaria y eso haga que reduzca sus costos. Bueno, eso en términos de prácticas desleales no es considerado una subvención negativa. Está permitido, eso se puede hacer. Argentina incluso lo hace. ¿Sí? Lo que no se puede más es subvencionar sobre el precio. Bien, espero les haya servido esta explicación y nos estaremos encontrando, ¿sí? la próxima semana para poder terminar de charlar sobre estos temas durante la clase. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos la próxima.